Vamos a hablar con Inés Capdevila, que ya la estoy saludando, para hablar de lo que está sucediendo en Afganistán. Recién Cristian Martin nos decía... Inés, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿Cómo Fer, estás? ¿cómo andás? Vos sabés que Cristian Martin recién nos decía, acá en Europa ya los países están planteando la posibilidad de estirar la fecha que vence el 31 de agosto para rescatar a los que todavía están en Afganistán. Ahora, los afganos, Talibán está diciendo que no. Bueno, es lo que tenés varios frentes en la negociación hoy abiertos. Ayer y hoy el gobierno de facto talibán, porque por ahora no ha construido un gobierno oficial, dijo: nosotros vamos a aceptar que las fuerzas de la OTAN se queden solo hasta el 31. El 31 de agosto, es decir, la semana próxima, se tienen que retirar. Pero también convengamos que hay una negociación detrás de esto. Ayer el William Burns, que es el director de la CIA, se reunió con Ghani Baradar, que es el líder político de los talibanes y muy probablemente sea el jefe de gabinete o el primer ministro de Afganistán, y empezaron una negociación en torno a esta fecha. ¿Por qué el 31 de agosto y por qué está tan interesado y tan voluntarios a Europa y también a Estados Unidos de prolongar esa fecha? Porque quedan decenas de miles de ciudadanos europeos, norteamericanos, de otras fuerzas de la OTAN y también de afganos que a lo largo de estos 20 años colaboraron con esas fuerzas y que también deben salir del país porque básicamente temen por su vida. ¿Pero a eso lo dejan salir, Inés? A esos los están dejando salir. De todas maneras, recién hace un par de horas el vocero talibán dijo que a partir de ahora no van a dejar que los afganos vayan al aeropuerto. Entonces esto plantea un nuevo desafío. Ya ha sido tremendamente trabada la salida de los afganos a partir del 14 de agosto, el día que los talibanes entraron a Kabul. A partir de ahí empezó esta odisea para llegar al aeropuerto y a partir de allí dejar el país. Bien, cada vez es más difícil llegar al aeropuerto, no dejar el país, sino llegar al aeropuerto. Hay dos cosas que lo traban: los retenes de los talibanes y, por otro lado, la amenaza bastante creciente que cree Estados Unidos, que en cualquier momento va a llegar, que es la de un atentado de Estado Islámico. No de Al-Qaeda, sino de Estado Islámico, que tiene su pie en Afganistán, no tan expandida como Al-Qaeda. Al-Qaeda se cree que está en unas 15 de las 34 regiones afganas. Estado Islámico menos, pero tiene más poder, tiene más determinación para golpear. Entonces tienen miedo de que suceda eso. Eso es lo que están en este momento negociando. Ayer lo empezó el director de la CIA. Fue tan importante la reunión que el director de la CIA viajó de Estados Unidos a Afganistán. Es el primer encuentro de ese nivel que se da entre el gobierno norteamericano y los talibanes en décadas. Entonces, ahí tenés una negociación. Y por el otro lado, en Londres, gestionada desde Londres porque es una cumbre virtual, el G7 está reunido en este momento, ya hace una hora aproximadamente, tratando de llegar a un punto común con tres temas fundamentales. Primero, la necesidad de extender el plazo de salida de Afganistán por lo menos hasta fines de septiembre. Se cree que son más de 100.000 personas las que tienen que sacar. ¿Más de cuántas? Ahora bien, 100.000, más de 100.000. Y Estados Unidos saca a razón de 3.000 por día más o menos, ¿no? Bueno, el domingo los aviones norteamericanos extrajeron a 10.400 personas y los aviones de otras fuerzas de la OTAN a 6.000. Es decir, que han incrementado. Los primeros 6 días del éxodo salieron 3.000 personas por día, exactamente. A partir del domingo incrementaron. Es básicamente... aterriza un avión, despega otro avión. Ese es el movimiento. Pero ni siquiera sacando al máximo que pudieron sacar hasta ahora, te dan los plazos para llegar al 31 de agosto. Le dan claro, pero mantener ese ritmo, Fer, además, es una logística descomunal que ninguna de las potencias, por más fuerte y llena de recursos que esté, puede mantenerlo. Por eso, por ejemplo, el gobierno norteamericano ayer dijo que va a intimar a las aerolíneas. A las aerolíneas comerciales, ¿no? Exacto, para que lo asistan. Para que ayuden en el puente aéreo para extraer a la mayor cantidad de afganos. El tema es que también recién las fuerzas de la OTAN están empezando a dinamizar el proceso de ubicación dentro de Afganistán de todas las personas que tienen que salir.
Después de eso, una vez que las identificás, después de eso es extraerlas de donde estén, de las ciudades donde estén, de los barrios de Kabul donde estén, y hacerlas llegar al aeropuerto. Eso también implica un enorme desafío de logística y seguridad. Y hay que sumar, Inés, ¿cómo te va? Hay que sumar un pasito más. ¿Qué países están dispuestos a recibir? Porque ese es el otro problema. Cuando los sacas o hacia dónde los sacas, lo que están teniendo problemas es eso. Mira, yo te pongo cupos, te puedo recibir tantos, pero más no. Y ahí empieza también un eslabón más en esta cadena que es recontra compleja. Mira, tenés toda la razón, Tucu. El tema es que ningún país ha aceptado por ahora mantener definitivamente a los refugiados afganos. Hasta ahora todos los países que están comprometidos con la recepción de afganos, sobre todo Qatar, los países que limitan con Afganistán, Tayikistán, Uzbekistán, incluso algunas potencias europeas, y por ejemplo en América Latina, Colombia, se han comprometido a recibirlos de forma temporaria. Eso también están tratando en este momento los líderes del G7, o sea, es decir, los países más industrializados del mundo. Sí. Contame una cosa. ¿Qué se sabe de la situación de las mujeres en Afganistán? Finalmente, que es de una enorme preocupación. El talibán se presentó al principio como el gran receptor de los derechos que ya habían adquirido en estos últimos 20 años, con enormes dudas porque se empezaron a conocer algunas historias. ¿Cómo está ese tema? ¿Qué está pasando con las mujeres? Mira, básicamente, Fer, es una enorme incertidumbre lo que va a suceder en los próximos meses. Lo que sí se sabe, lo que sucede ahora, es que no hay ninguna mujer en la calle, Fer. Esos son los relatos que llegan desde Kabul, por supuesto que es la ciudad más cosmopolita de Afganistán, pero también del interior profundo de Afganistán. No salen porque tienen miedo a cualquier represalia. Claro. Hoy el vocero talibán dijo que no, que las mujeres no salían porque era hasta que ellos no pudiesen garantizar la seguridad en las calles, porque hay, obviamente que no hay solo violencia de resistencia a los talibanes, sino también del crimen común. Hasta que ellos no pudiesen garantizar la seguridad de las mujeres, entonces las mujeres no iban a salir. Esto ya suena conocido. Ese fue el mismo discurso, la misma actitud con la que los talibanes llegaron al poder en el 96, en septiembre del 96, diciendo: nosotros vamos a respetar a las mujeres porque dentro del Islam la mujer tiene un rol fuertísimo. Ya sabemos exactamente lo que sucedió y esa es una de las razones. El recuerdo de esas atrocidades sucedidas en ese corto periodo de 5 años es lo que hoy hace que miles de personas estén desesperadas por salir de Afganistán. Claro, aquella moderación de esa primera conferencia de prensa que dieron los talibanes, Inés, en principio hoy ya está puesta en duda, ¿no? ¿O completamente puesta en duda? Está rodeada del relato. La moderación la mantienen, pero empiezan a buscar excusas. Eso es lo que te indica que tal vez no sean tan moderados, no volvieron mejores como vienen. Y por el otro lado, la ONU empieza a registrar todo tipo de violaciones a los derechos humanos, desde ejecuciones sumarias. La propia Michelle Bachelet, relatora de derechos humanos de la ONU, lo dijo hoy. Hay ya violaciones a todo tipo de derechos humanos, ejecuciones sumarias, la persecución de funcionarios, exfuncionarios del gobierno afgano, de todos aquellos que colaboraron con las fuerzas de Bueno, vimos de la el OTAN. otro día cómo asesinaron al jefe de la policía afgana en su momento, ¿no? Inés, en este momento básicamente lo ejecutaron. Lo ejecutaron. En este momento me te estábamos hablando, vos estabas comentando, está la reunión del G7, el grupo de los 7, a propósito de todo este plan también de evacuación de aliados y de ciudadanos tanto europeos como americanos de Afganistán. Hay mucho enojo de las potencias europeas con respecto a Estados Unidos, ¿no? También con todo esto. Yo te diría, me encantaría ser mosca, Flor, para estar presente en esa reunión que seguramente en esta primera hora que ya lleva fue de reproche tras reproche para Joe Biden por la impericia para salir de Afganistán. Ya las potencias le habían pedido a Estados Unidos que no se retirara totalmente de Afganistán. Lo desoyó Estados Unidos, lo desoyó Donald Trump primero y después Joe Biden. Y lo otro fue esta enorme catástrofe de la toma rápida e imprevisible de los talibanes y el éxodo desordenado. Eso va a ser reproche tras reproche. Ahora después hay otras urgencias. ¿Qué hacer con los refugiados? ¿Cómo sacarlos? ¿Qué hacer después? Y finalmente la tercera, que es un poquito más lejana, pero que va a ser fundamental para contener la amenaza terrorista, es ¿cómo lidiamos con un gobierno talibán? Le damos legitimidad internacional y de esa forma lo mantenemos dentro de una estructura dentro más de o un menos sistema, previsible. Exacto. O lo ignoramos, como propone Francia, porque es un gobierno que va a violar sistemáticamente los derechos humanos,
lo aislamos y también se Inés. transforma eventualmente en un santuario terrorista. Está lleno de dilemas el futuro para las potencias occidentales. Bien, Inés, gracias. Inés Capdevila, un placer, como Gracias siempre, a Inés. ustedes, chicos. Chao, gracias. Tenemos que abrir una ventana, va a entrar un poco de frío por la ventana, ya te lo digo. Pero abrámosla. A ver. Humo. Upa. Y bueno, Humo fuimos al sale sur, mirá. también. Al fin del mundo, ¿nos fuimos? Al fin del mundo. Un poquito de frío, pero qué lindo, ¿no? Andar en El tren del fin del mundo. en la trochita, sí. Sí, qué lindo. Está soleadito por lo menos, no está cayendo nieve. 2 grados 2 en este momento en Ushuaia, en un día de sol. ¿Alguien ¿no? viajó en la trochita? No. ¿Acá? Sí. Sí, O sea, José que Pepe. las 2 veces que estuve en zona como para poder viajar, no estaba funcionando. ¿Estaba en reparación? Estaba o en reparación o... Bueno, es la excusa para volver. Una Sí, tercera vez. claro, obviamente, siempre hay excusa para volver. Vos hablabas del petiso orejudo, no soy El petiso orejudo, penal, está en que penal, quedó en la el cárcel. petiso orejudo, ¿no? No, y está también Qué la- historia esa, ¿no? Está la celda, hay como un muñequito que simula ser el petiso orejudo en el lugar donde estuvo y demás, está toda la Bien. historia ahí Mirá vos, bueno. en el penal que lo podés ir a visitar tipo museo.